Médicos en Acción en Exitosa con Magali Herrera, quien es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, para hablar también sobre las áreas de preparación de alimentos que hay en los hospitales. Buenas tardes, Víctor. Un saludo a toda la audiencia de parte del Colegio de Nutricionistas de la región Lima. Y venimos hoy día también trayendo el saludo de nuestros colegiados, 137 años del combate de Angamos. Y un saludo también a la Marina de Guerra. La presencia de nosotros el día de hoy es porque estamos totalmente preocupados ante la situación de las unidades productoras de nutrición y dietética en los hospitales, ¿no? En realidad es alarmante no solo por el número de recurso humano que necesita, sino también por la infraestructura y por el equipamiento y los insumos con el que los hospitales no cuentan para poder salvaguardar la recuperación del paciente, ¿no? Que en realidad esa es la finalidad. La unidad productora de nutrición tiene dentro de sus funciones asegurar el recuperamiento o la recuperación, de los pacientes hospitalizados a través de una dieta que sea adecuada y que se encuentre en óptimas condiciones. Bueno, en limpio, por ejemplo, los oyentes dirán y los televidentes, una persona que está en un hospital, que está internada, necesita alimentarse con alimentos que los recomienda un nutricionista, pues, ¿no? Para facilitar su recuperación. No es que tengan una alimentación. Es por eso que en diferentes hospitales, entiendo en la totalidad, se prohíbe que los familiares lleven los alimentos al paciente, ¿no? Así es, en efecto. Ahora, a la pregunta que íbamos también, a nivel nacional se da este problema en todo el país, ya que las áreas donde se elaboran estos alimentos no dan para más, no son las adecuadas. Entiendo que también no hay la cantidad de nutricionistas necesarios para poder literalmente llevar el alimento a tantos pacientes que están en un hospital, ¿no? Claro, los nutricionistas no son los que llevan la dieta, sino son los que se encargan de supervisar, programar, monitorear el procedimiento. Hemos hecho de una u otra manera nuestros pronunciamientos en algunos medios de comunicación ante el estado de emergencia que ha sido decretado a nivel de Lima metropolitana. Entonces, en ese sentido, el estado de emergencia habla solamente de los medicamentos y de algunos dispositivos médicos, pero nosotros estamos pidiendo como colegio que este estado de emergencia se amplíe también para las unidades productoras de nutrición, que no solamente es el área que se encarga de ver el tipo de alimentación, sino también incluye, por ejemplo, los consultorios externos. Tú vas a encontrar en los hospitales que el consultorio de nutrición, con las justas de 10 a 12 del día o de 10 a 1, atienden a los pacientes, la cantidad de pacientes que van ahora al consultorio de nutrición por los diferentes tipos de enfermedades por los que han sido derivados. Además, este profesional de nutrición también tiene que ir y pasar visita médica, por ejemplo, tiene que hacer una programación de la dieta, tiene que retirar las dietas de los diferentes pabellones de los hospitales para saber qué dieta se le ha aplicado o se le ha indicado a cada uno, ¿no? Ahora, este mismo profesional de nutrición que va a un área del hospital crítica, altamente contagiosa, como por ejemplo las áreas de neumología donde encontramos pacientes con tuberculosis, este mismo profesional es el que muchas veces, por la falta de recurso humano, tiene que ir también al área de producción, donde se preparan los alimentos y está o puede ocasionar un alto riesgo de contaminación entre el alimento y el medio externo en el que ha sido expuesto, ¿no? Entonces, es por eso nuestro pedido la ministra Patricia García, ¿no?, que pueda ampliar el estado de emergencia para las unidades productoras de nutrición. Ahora, cuéntenos, ¿qué implicaría ampliar el estado de emergencia en las unidades de producción de alimentos, ¿no? Mira, te doy... ¿Qué cambios tendrían o qué cambios se verían? Por ejemplo, para empezar, dándote tres hospitales acá en Lima, ¿no? Los más críticos y los más referentes. En el norte tenemos al Hospital Coyique, ¿no? El Hospital Coyique atiende 320 raciones de alimentos. Para poder brindar estas 320 raciones de alimentos según la norma técnica que fue
emitida en el 2013 y que hasta la fecha no ha tenido su implementación ni siquiera el 90%, debería de contar con 30 profesionales en nutrición y solamente cuenta con 7. Quiere decir que hay una cobertura solo del 23%, hablando de recurso humano. Este mismo hospital no cuenta con el sistema de drenaje adecuado. Este mismo hospital no cuenta con, por ejemplo, cortadoras, licuadoras industriales que van a disminuir el tiempo de la preparación y que va a permitir que el paciente tenga su alimento en las horas adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al hospital, sabes, ¿no? Tienes un horario en el que se distribuye la comida. Desayuno 7 de la mañana, te lo pautea. La norma te lo pautea 7, 1 y 5, 12 y 5 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no tenemos el equipamiento adecuado ni la infraestructura adecuada, los alimentos no van a llegar en condiciones óptimas en el equipo en el que se distribuye de manera adecuada. Tampoco hay un nutricionista que se encargue de supervisar que el manipulador haga la manipulación de manera correcta. Yo no sé si el que está preparando, distribuyendo, sirviendo la comida está teniendo todas las medidas sanitarias adecuadas que garantice que esa preparación llegue en óptimas condiciones. Entonces, un pequeño desbalance en esa cadena de servido de alimentos, de preparación de alimentos o entrega de alimentos puede afectar en la salud del paciente, ¿no? Claro, porque se entiende que vamos a un hospital, hay una dieta específica para cada paciente, así eso va a permitir que este paciente pueda recuperarse en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que hay un grave problema que se generaliza en todo el país. Y por eso es que hay muchos pacientes que no se recuperan, ¿no? Y regresan, es la conclusión. Claro, ¿no? Y regresan a un hospital por el mismo mal o tal vez por otro mal. Así es. Bueno, sí, en realidad este es una de las causas que hace que la estancia del paciente en un hospital se prolongue, ¿no? Mira tú, en las unidades productoras de nutrición contamos también con el área de soporte nutricional. Deberían todas las unidades productoras contar con esta área de soporte nutricional y tener un profesional que se encargue de ver este tipo de tratamiento. ¿Qué es el soporte nutricional? Las dietas enterales que se entregan a los pacientes especiales, por ejemplo, en UCI o en UCI, y que deben de tener tanto la infraestructura adecuada, el equipamiento adecuado, y no lo tiene. Estos pacientes que están en UCI necesitan un extremo cuidado, por lo tanto el área tiene que ser totalmente libre de cualquier tipo de contaminante, pero es el personal que trabaja ahí que muchas veces a falta de recurso humano tiene que salir al exterior, a los mismos pabellones y contaminarse y regresar nuevamente a esa área. Ustedes como miembros también del Colegio de Nutricionistas, ¿recomendarían que estas áreas estén fuera de los hospitales en todo caso? Porque hay muchos hospitales, por ejemplo, en Arequipa, por ejemplo, Salud, ¿no? El Carlos Alberto Seguí Escobedo, el Escomel, reciben la comida que se prepara en el Yanaguara 3, por ejemplo. Entonces, esa comida es trasladada desde un hospital hacia 3 hospitales. ¿Eso es recomendable o las áreas de preparación tendrían que estar dentro de cada hospital? Tienen que estar. O sea, el Ministerio de Salud tiene que garantizar la infraestructura también. Dentro de la norma técnica 103 emitida en el año 2013, ¿no? Habla del servicio o de tercerizar este tipo de servicios, ¿no? Lamentablemente no compartimos esa posición, ¿no? Tenemos más bien la posición de que los hospitales tienen que crear su área, la infraestructura adecuada en climatización, en recursos, insumos, equipos, para poder asegurar la preparación del alimento dentro del hospital, en un área adecuada, que sí se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento va a llegar
en temperatura adecuada, diferente si se distribuye desde una zona más alejada o fuera del hospital. De todas maneras, los contaminantes siempre van a ser mucho mayores que si es que este alimento se prepara dentro de las instalaciones del mismo hospital, como repito, en las áreas que garanticen la inocuidad del alimento.